La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de Escuela Sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 11, Morando en la Tierra. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Muchísimas gracias por darte cita nuevamente a este programa de Más de tu Palabra. Les saludamos. Aquí estoy acompañada del pastor Saúl Ortiz. Pastor, bienvenido. Gracias, gracias. Ya, ¿cómo pasa el tiempo, no? Sí, pastor, ya en diciembre. Una época hermosa, familiar. Wow. Se fue el año, Exactamente. Y qué maravillosas lecciones hemos aprendido de este libro de Josué. Yo quisiera pedirte qué te ha parecido, que coméntanos allí, déjanos en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con este programa, el estudiar el libro de Josué, qué cosas nuevas aprendiste, cómo ahora ves la Biblia o esta historia con nuevos ojos a través de estas lecciones. Por favor, déjanos allí en los comentarios e invitarte a que sigas participando activamente con el repaso de estas lecciones, estudiándolo en familia, en tu casa. De hecho, pastor, ya estamos casi finalizando este maravilloso estudio del libro de Josué. Claro. Quedan ya, son dos más y terminamos el trimestre y el año. Y el año, exactamente. Pero cuéntenos un poco, ya que usted de primera mano como presidente de IACPA, ya tenemos información de qué se va a tratar el nuevo trimestre, es decir, el que comienza en enero. Sí, yo creo que ya la gente está recibiendo el material de Escuela Sabática para el siguiente trimestre, Filipenses y Colosenses. Y disfrutaremos de las epístolas paulinas en el nuevo año. Así que pues los animamos a seguir estudiando, a seguir repasando, a seguir aprendiendo, a seguir teniendo la devoción matutina sí, a través en el nuevo año. Así es. Así, bueno, ya escucharon de parte del pastor Saúl Ortiz. El nuevo trimestre, el tema de estudio es las cartas de Filipenses y Colosenses. Adquiéralo ya, no se quede sin él, para que juntos sigamos compartiendo con este programa de Más de tu Palabra. Bueno, vamos a orar para dar inicio a este repaso de la lección número 11 titulado Morando en la Tierra. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias porque nos has dado un año maravilloso, porque además de los desafíos y de las pruebas que hayamos tenido, vemos tu mano en todo esto, vemos que no estamos solos. A nuestros amigos que nos están viendo, Señor, te pido una bendición especial para ellos y dirígenos en este estudio, en este repaso. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pastor, estamos entrando a un episodio muy interesante del pueblo o de la historia del pueblo de Israel, y lo conseguimos en el capítulo 22 del libro de Josué. Es interesante, pastor, porque realmente todo este capítulo, Josué 22, nos recuerda que la tierra prometida no solo tiene que ver con posesiones, con territorio, pastor, sino también tiene que ver cómo nos relacionamos como pueblo de Dios. Y me encanta el versículo clave, el versículo de memoria de esta lección, porque prácticamente es una brújula para entender cómo en medio de tensiones, en medio de posibles divisiones, de conflictos típicos en las transacciones humanas, podemos nosotros mantener la paz y la comunión. Y el versículo de memoria se encuentra en Proverbios capítulo 15, versículo 1. Dice, la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. ¿Qué le parece, pastor? Es una manera interesante, Daylin, de lidiar con la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana es una naturaleza de disputas, es una naturaleza de tensiones, es una naturaleza de problema, es una naturaleza agresiva. Sí. Y yo creo que es importantísimo que la lección, y en esta época del año, ya cuando comenzamos a tratar de limar asperezas para iniciar un nuevo año en paz. Perdón, de comenzar de nuevo. Es importante recordar ese versículo de memoria. Recordar que la respuesta amable, la respuesta buena, la respuesta agradable, a pesar de las ofensas, tiende a calmar al agresor o a quien nos agrede. Recordar y entender que nuestra naturaleza como seres humanos es eso, a la disputa, a la discordia, porque todos somos seres pensantes
que tenemos diferentes maneras de ver la realidad. Alguien puede ver un vaso medio lleno y otro lo ve medio vacío. Los humanos somos entes complicados, entes pensantes de criterio propio, y es normal y natural tener diferencias, que es lo que vamos a ver en esta semana. Vamos a ver. Muy no, impresionante. Cuéntenos a usted qué les pareció esta lección, porque realmente es desafiante. Y todo se centra en el capítulo 22 de Josué. Claro. Dice que en los primeros versículos que Josué mandó a llamar a los rubanitas, a las tres tribus, rubenitas, los gaditas Gad y la mitad de Manasés. Y les dijo a partir del versículo 4, les dice, ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado de Jordán. Y les sigue diciendo, versículo 5, cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés sirvió a Jehová, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él. Bueno, los despide con esas palabras tan hermosas. Y estas 2 tribus y media, después de luchar con sus hermanos para conquistar sus tierras, pues se van obedientemente al otro lado del Jordán, a sus territorios. Pero vamos a resaltar algo importante, pastor, antes de entrar a los otros temas. Se dice que ellos estaban, el versículo dice que ellos cumpliendo las promesas de luchar junto a sus hermanos. ¿Qué significaba realmente luchar? Porque uno puede decir, yo he luchado contigo, con mi vecino, aquí he luchado, pero a veces son luchas como que ayudarte en una mudanza, o luchas bien específicas en algo, 2, 3 días. ¿Qué significaba para el pueblo de Israel, o por lo menos a estas 2 tribus y media, haber luchado con sus hermanos? Mira, la nota dice que los estudiosos dicen que había entre 6 y 7 años de guerras. Ahora, tremendo. Ahora pensemos que la familia había quedado al otro lado del Jordán y que estos pobres hombres estaban aquí luchando, ayudando, conquistando tierra que no era de ellos. De sus hermanos. De sus hermanos. Sí, y de sus hermanos complicados, porque más adelante vamos a ver la injusticia que les cometen sus hermanos. Oiga, yo creo que aquí podemos terminar la lección. Es tremenda lección. Dedicar 7 años de vida. 7 años para ayudar a hermanos mal agradecidos. Hermanos que, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que apenas tuvieron la oportunidad, ya querían hacerles una guerra porque según ellos habían hecho un altar de manera incorrecta. Tremenda lección. Qué bueno que tocaste ese punto, fíjate. Porque todo lo que llevaba haber estado con ellos. Usted está diciendo que ellos 6, 7 años como mínimo en la guerra para ayudarlos a ellos. Pastor, eso requirió los riesgos de que ellos corrían por si los mataban, porque estaban ante una guerra. Y dejar a su familia sola ya. Y por tanto, en una sociedad que no protegía a la familia. No había un seguro social, que si morían en guerra, entonces el seguro social iba a pagar. No, nada de eso. Era un abandono total. Luchando por sus hermanos. Pero qué gente tan noble para decir, yo voy a ayudarte. Y a veces, me da risa, pastor, y vamos a detenernos un poco aquí, porque a veces uno hasta codifica la ayuda. Dice, bueno, si es mediodía yo te puedo ayudar, si es más de ahí no puedo. O ¿de qué depende de tu ayuda? Bueno, si es una oración, te ayudo. Pero estos hermanos trato, pastor, de ver cómo la unidad que había entre ellos, donde ellos decidían apoyar a sus hermanos aún cuando tenía que posponer lo de ellos. Claro, pospusieron su tiempo con su familia por 7 años. Pospusieron su construcción de su tierra por mucho tiempo. De hecho, ellos mencionan que servían a Dios, no solo a sus hermanos. Yo no quiero parecer egoísta en esto, pero realmente cuando nosotros entendemos que el servicio al hermano, al prójimo, es el servicio a Dios, lo entendemos de mejor manera. De paso, el apóstol Pablo dijo más adelante en el Nuevo Testamento que había que trabajar para Dios. Y me gusta que dice, y no solo para los hombres. Es decir, no está negando el hecho de que se trabaja para el ser humano, para nuestro vecino, para nuestra comunidad y que ayudamos a los demás. Pero en el intento, en el hecho de ayudar a los demás, estamos trabajando para Dios. Exacto. Y que detrás de esa ayuda hay una promesa de Dios. Por supuesto. Y este pueblo entendía que la promesa era mucho más grande que la comodidad personal. Así mismo. Y por eso esa lucha. Y era bien merecido ahora que Josué le dijera, ahora vayan pues a sus hogares, a sus reposos, a vuestros hermanos, como se había prometido, volver, regresar a su casa. Pastor, yo me imagino esa familia, esas tribus contentos, por fin ahora
ahora vamos a ver a nuestras esposas, a nuestros hijos, y ellos se van contentos, y cuando llegan ya al límite, porque el límite de ambos estaba con el río Jordán, dice el versículo que ellos levantan un altar, está en Josué capítulo 10, dice, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de las tribus, pues Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y aquí viene el problema. Porque en el versículo 11, los hijos de Israel, es decir, los que estaban del otro lado, a los que ellos habían ayudado por más de 7 años, dicen, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Mire esa palabra. Lo dice el texto, a pelear. A pelear. Pastor, tremendo conflicto. Sí, y qué penoso que hermanos que les habían estado ayudando por 7 años a conquistar, ahora cometen un errorcito. Bueno, aparentemente no era tan errorcito, exacto, ¿no? Pero, y entonces están dispuestos a ir y hacerle guerra, a ir y a destruirlos, a desaparecer 2 tribus y media. No, y se reunieron, pastor, porque dice, se juntó toda la congregación, o sea que hubo el chisme. Claro. Y dijeron, vamos a reunirnos para hacer la estrategia para pelear contra ellos. Yo antes Daylin decía, yo quiero estudiar un doctorado en resolución de conflictos. Y me llamaba la atención eso, porque es lo que nunca va a dejar de haber mientras estemos los seres humanos en este planeta Tierra. Eso es verdad. Y hay algunos detalles, y me gusta que la lección los menciona, y como no quiero que nos coma el tiempo, voy a ir de hecho a eso si me lo permites. Hay algunos detalles que debemos ser cuidadosos, porque son detalles que tenemos siempre y que están presentes en los conflictos, en la casa, con el cónyuge, con los hijos, con los vecinos, en la iglesia, con los vecinos, en el lugar de trabajo, seguro. ¿En dónde no? Hasta en el supermercado, porque te quitaron la carreta o porque alguien te golpeó y tú crees que lo hizo porque te quiso golpear. En cualquier lugar hay conflicto. Había un problema, y el problema era la comunicación. Exacto. Había un problema de comunicación. De comunicación tanto de las 9 tribus y media como de las 2 tribus y media. Déjame decirte por qué. Porque unos pensaban que estaban haciendo un altar para hacer holocaustos y ofrendas. Pero los otros lo que estaban haciendo era un monumento para recordarse que eran parte del pueblo de Dios, que no era para hacer sacrificios, era solo para recordar que eran parte, que aunque estaban al otro lado del Jordán, eran parte del pueblo de Dios. Imagínate qué diferente hubiera sido que los unos, me parece que dijiste es Rubén, Gad y media tribu de Manasés, hubieran venido donde sus amigos con los que acababan de combatir, acababan de luchar juntos, y le hubieran dicho, mire, vamos a hacer un monumento porque nosotros queremos que las nuevas generaciones recuerden que aunque estamos al otro lado del Jordán, somos parte de este lado del Jordán, somos un solo pueblo. ¡Wow! Hubieran orado, hubieran adorado juntos. Pero no dijeron nada tampoco. Y los otros tampoco. Sino que el chiste, falta de comunicación. Otro detalle, y que es una lección que debemos aprender, es no sacar o no extraer conclusiones precipitadas. Sin averiguar primero. La conclusión de ellos fue, estos están haciendo un altar, han abandonado la fe, han abandonado al Señor, estos están haciendo un monumento aquí, estos hay que destruirlos porque se han apartado de Dios. Y hay una serie de frases en la acusación que son en todo el capítulo 22 que nos sorprenden cuando los acusan de haber dado la espalda a Dios. Sí. De haber apostatado contra Dios. Además de eso, no sé si tienes el texto, es terrible lo que los acusan. Exacto. De hecho, dice que, versículo 16, dice, en el versículo 16 dice, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta? A eso es lo que me refiero. Con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová. Y empiezan a llamarlos como, ya no los llaman hermanos, los llaman
a estos, los hijos de Rubén, los hijos de Gad. Oye, qué horrible, pastor, cuando llegamos a juzgar sin tener hechos contundentes y empezamos a limitar, a ponerle como ciertas, ¿cómo se llama eso? Etiquetas a las personas. Sí. Ya nos llamamos a hermanos. Y eso no es lo que nos pasa hoy día a nosotros en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Ya dígame en la familia. No, claro. A este o a esta. Ellos vieron el altar muy bonito, muy grande. No era altar, ellos vieron el monumento grande, bonito. Dijeron, ese es un altar. Ahí van a hacer holocausto. Ese no es el lugar que Dios dijo. Estos están contra Dios. Estos van a adorar ídolos. Estos van con Baal peor. ¿Qué sé yo qué dijeron? No hay que extraer conclusiones precipitadas. Pastor, realmente la mayoría de los conflictos que nos pueden estar pasando justamente nacen por suposiciones y malos entendidos. Así mismo. Porque qué sano o qué importante es lo que usted dice al principio. Antes de juzgar, nosotros somos llamados a escuchar, a preguntar primero, mira, ven acá, hicieron un altar, ¿por qué hicieron ese altar? O en el caso de ellos, nosotros nos vamos, pero queremos hacer esto. O sea, Dios nos llama a buscar el diálogo y a buscar la paz. No hacernos una novela, una historia en nuestras cabezas con nuestras suposiciones y nuestros malos entendidos. Y vemos aquí, pastor, en esta historia, cómo esos chismes, esos malos entendidos pueden causar bastantes diferencias, no solamente geográficas, culturales. Mira, hoy día, pastor, que en las iglesias, pastor, por ejemplo, hay tantas culturas, ¿verdad? Sí. Venimos, por ejemplo, hay iglesias aquí en Estados Unidos donde son de latinos y hay de todo tipo de nacionalidades latinas. Por lo tanto, hay costumbres diferentes, hay costumbres, ideologías, culturas diferentes. O sea que corremos esos riesgos tan grandes de tener malos entendidos. Pero vuelvo a lo mismo, la historia nos insta a escuchar, a dialogar y a cultivar una buena comunicación. Así mismo. Y nota que la respuesta que dan las 2 tribus y media es, no es un altar para holocaustos o sacrificios, sino para testimonio. Es decir, es un monumento. No estamos haciendo un altar para holocaustos o sacrificios. Para recordar. Es para recordar que somos parte del pueblo. Ese es otro error. Otro error que cometen es hablar de los problemas reales. ¿Por qué en lugar de acusarlos de haber prevaricado contra Dios, de haber apostatado contra Dios, no preguntan qué es eso que ustedes hicieron? Otro error que vemos ahí, o una virtud, yo creo que está en las notas, en un texto, creo que tú mencionaste que era el 19 o algo así, que estaban dispuestos incluso a darles tierras, porque ya suponían que estaban oponiéndose a Dios, estaban pecando contra Dios. Sí, está en el versículo 19, dice, bueno, el 17, ¿no ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros, o sea, ustedes, por el malentendido que había, os apartéis hoy de seguir a Jehová? Y dice el versículo 19, si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y toma posesión entre nosotros. Ok, si lo que ustedes están haciendo ahí es otro tabernáculo, que no es el tabernáculo de Jehová, hombre, dejen botar esa tierra y vengan. Ya estaban suponiendo, imagínate, las 9 tribus y media, casi sin temor a equivocarme, pues es lo que insinúa el texto, ya estaban suponiendo que las otras 2 tribus y media no estaban conformes con la tierra que les había correspondido. Llegó todo este conflicto por las suposiciones. Y con la espada en la mano, porque llegaron, el texto lo dice claramente, para hacer guerra, para matarlos, porque suponían que no estaban contentos con la tierra que les habían dado. Suponían que habían abandonado a Dios y que estaban haciendo otro lugar para hacer, leí las palabras, holocaustos y sacrificios. Me gusta cómo lo menciona, con las diferencias que eso representa. Ya suponían, wow, o sea, se había hecho tremendo. ¿Te imaginas desaparecer? Porque eran batallas sanguinarias. Exacto. Desaparecer 2 tribus y media por un malentendido, por una cosa que ahora sirve de chiste, sirve de gracia. Pero así actuamos los seres humanos. Y hay que ser bien cuidadosos, Daylin, en el trato que damos a los demás, en la manera como juzgamos, en la manera como pensamos de los demás, en la manera en cómo vemos la realidad.
yo trabajo con personas y yo creo que todos nosotros somos personas que interactuamos con personas en diferentes niveles y nos damos cuenta a veces cómo la misma situación puede tener 2, 3, 4, 5 puntos de vista y cada persona está segura que la manera como ve la situación es la correcta. Te pasa a ti, seguro, en lo que nos están viendo. Pasándoles en este momento. Y tal vez las intenciones de lo que hiciste o lo que hiciste o lo que no hiciste no tienen nada que ver con lo que te están acusando. Eso sucede. Y eso es lo que estaba sucediendo en el pueblo acá. Ahora, pastor, este episodio nos enseña muchas lecciones de vida, o sea, el peligro que corremos nosotros por los malentendidos dentro de nuestra comunidad, que no escapamos de ellos, va a pasar. Por supuesto. Porque como usted decía, nuestra naturaleza es justamente de ira, no somos calmados, de inventarnos cosas, y si somos las mujeres, pastor, cabe destacar, somos expertas en hacernos novelas en la cabeza, pero vuelvo a lo mismo, la lección también nos llama a dialogar, nos llama a buscar la comunicación, a preguntar, a no crearnos historias en nuestra cabeza, sino ir directamente a hablar y preguntar. Mira. Y no juzgar. Mira qué largo había llegado, que los compararon a estas 2 tribus y media con lo que había sucedido con Acán. Imagínate. Los acusaron de traición y los acusaron también de lo que había sucedido con los madianitas, cuando llegaron ellos, y los madianitas ofrecieron mujeres y se mezclaron con el pueblo, y entonces comenzaron a adorar a Baal Peor, dice el texto. Así que los acusaron de rebelión, como en el caso de los madianitas. Los compararon. Los compararon con eso, y como en el caso de Acán. A ver, los pecados todos son pecados, pero esos 2 escandalosos pecados que había tenido el pueblo, así rápidamente compararon esta situación con esos 2 pecados. De hecho, la lección menciona el pecado con los madianitas, con las mujeres de los madianitas, que comenzó una mortandad. Y también se menciona, se me fue el nombre ahora se menciona el hecho de que atravesaron con una lanza y a los que estaban en el acto mismo, y así cesó la mortandad. Y cómo Finés, ya me vino el nombre. Sí. Y cómo Finés, en un acto heroico y que el texto bíblico lo pone como ejemplo de fidelidad a Dios, había logrado que la hija del rey de los madianitas, que estaba en el campamento, en la carpa con uno de los príncipes de Israel, seguramente ¿verdad?, en actos ilícitos. Y él tuvo celo de Dios, dice el texto bíblico, y fue y los atravesó con una lanza, y eso era un hito en Israel. Sí. La gente recordaba eso, y la gente cantaba eso, y la gente y despreciaba el acto que había sucedido. Y ahora, mira, nota cómo en un momento, con algo que no tenía nada malo, se compara con los 2 peores episodios que había tenido el pueblo. Pastor, wow, es impresionante. Yo me imagino esas tribus cómo se tuvieron que haber sentido. Y como tú lo dijiste, vienen de 7 años de estar separados. De ayudarles. ¿Cómo te sentirías tú? A ver, vamos a ponernos un poquito en los zapatos. Yo no sé si tú estás atravesando una situación similar. Yo no sé en qué parte está de la historia, porque está la parte que ellos hicieron un malentendido y estaban como que como defendiendo lo que creían por el malentendido que hubo. Puedes que estés de ese lado o como puedes que estés del otro lado con estas 2 tribus y media donde son las víctimas, los afectados. ¿Cómo te sentirías tú? Yo no sé cómo uno puede responder. Uno viene a defenderse. Eso no es así. Ven acá. Pero qué interesante, pastor, que después de un momento de tensión, de sospecha, de una posible guerra civil, porque era una guerra civil prácticamente que estaba inminente ante los hermanos. La respuesta de ellos. Claro. Como ellos, una noble respuesta, que por eso que el versículo de memoria es tan clave en esta historia. La respuesta amable calma la ira. Eso fue lo que hizo estas 2 tribus y media, pastor, que en vez de responder como creo que la mayoría de nosotros respondiéramos, ellos no actuaron así. ¿Cómo hubiésemos respondido nosotros ante semejante acusación? Exacto, pastor. Es que hay que entrar en el contexto histórico del momento. Lo que representaba que compararan este acto con el acto de Acán y con el acto de la adoración a Baal Peor con las mujeres madianitas. Oiga, es que los estaban acusando de lo peor. Póngase a pensar usted, no voy a mencionar, pero ¿cuáles son esas
¿cuáles son esas situaciones peores que usted aborrece de una persona? Y que te lo recuerde, tú pareces tal. Exactamente. Pastor, no le dicen a uno así a la mujer y uno casi que bueno. Y que te recuerden actos así de oprobio público que han sufrido. Y que te digan, por ejemplo, tú eres como un asesino serial que abusaba de niños. Hay que entender la magnitud de la acusación que le estaban haciendo y la manera paciente como contestan, hermanos míos, eso es hermanos admirar, en el pastor. Señor. Ese diálogo amable de paz con que ellos responden lo que iban a hacer. ¿Qué nos puede enseñar ese acto, pastor, a nosotros hoy día? Bueno, como tú dijiste, el versículo de memoria, a tener una respuesta amable a pesar de que te sientas herido, golpeado, malinterpretado. Es importante. Y sabes que yo creo, Daylin, que parte de esa reacción del pueblo, del pueblo estoy hablando de las 2 tribus y media, de Rubén, de Gad, las víctimas, de los afectados. Y de Manasés. Sí. Parte de la reacción era un discurso que poquito tiempo atrás les había dado Josué. Y que de repente sería bueno que con eso... Porque yo veo están en los versículos. Sí. En esa respuesta, en el 21. Sí. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel. Versículo 22. Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy, sino hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, para ofrecer sobre él ofrendas de paz. El mismo Jehová nos los demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a vuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros. Entonces ellos lo quisieron como un recordatorio. Así mismo. Explicaron. Claro, y recuerda que poquitos días atrás, Josué los había despedido para que se fueran a su tierra. Exacto. Y las palabras creo que están en el versículo 5. Sí, cumplir los mandamientos. Esas recomendaciones que ellos las habían tomado tan a pecho, yo creo que les ayudaron a actuar pacientemente en esta circunstancia. 5 frases les dijo Josué. Amen al Señor. Sí. El servicio sin amor es legalismo. Así que amen a Dios, enamórense de Dios. Y hoy yo les digo a todos ustedes, amigos, amen a Dios, amen a Dios. Anden en sus caminos. ¡Wow! Ellos sabían, se sentían que andaban en los caminos del Señor. Guarden sus mandamientos. 3ª recomendación de Josué. Ellos no habían violado ningún mandamiento. Exactamente. Y la 4ª recomendación, manténgase unidos, firmes a Él, caminar con Él, andar con Él. Y por último, Josué les había dicho, sírvanle de todo corazón y con todo su ser. ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaríamos? Por lo menos sería más fácil reaccionar bien. Bajo estos parámetros. Sí. Si usted en este día, usted decide tomar estas 5 recomendaciones de Josué y hacerlas parte de su vida. Wow. Y usted dice, yo me voy a dedicar a amar a Dios. Yo me voy a dedicar a andar en los caminos, a caminar con Él, a hacerlo parte de mi vida siempre. Yo me voy a dedicar a disfrutar de guardar, de obedecer los mandamientos de Dios. Yo me voy a dedicar a no separarme, a mantenerme firme a pesar de las circunstancias. Yo me voy a dedicar a servir a Dios. Es mucho más fácil reaccionar bien como reaccionó estas 2 tribus y media que reaccionar naturalmente como el ser humano reacciona cuando es sometido a una injusticia. Tremenda enseñanza, pastor. Muchísimas gracias. Realmente, Josué 22 nos deja claro que morar en la tierra no solamente es conseguir las cosas, sino vivir en fidelidad a los mandamientos de Dios, y que la verdadera victoria, familia, no es conquistar territorios. Aquí en Josué 22 nos deja claro que también la verdadera victoria es construir con sabiduría una comunidad que refleje la presencia de Dios, y que poder reflejar, o sea, construir
comunidad que reflejen a Dios. Y es lo que nos invita en este día, esta lección, es justamente eso, pastor. No solamente enfocarnos en nuestras cosas, sino que podamos construir relaciones sanas. Claro. Que podamos construir relaciones donde reflejen a Dios. Pastor, maravillosa la lección de esta semana, me encantó. Se nos fue. Y que realmente hoy el paso que demos sea lo que vayamos a dar. Nuestro paso, nuestra respuesta, nuestras acciones sean un reflejo de que Jehová está en medio de nosotros, de que Jehová y Dios es el que nos guía. Una oración final para todos nosotros, pastor, por favor. Padre Dios de amor, gracias por poner en tu palabra formas y maneras que nos enseñan a cómo vivir. Ayúdanos a vivir en paz, en la manera de lo posible, sin violar nuestros principios, con todos los círculos en los que nosotros nos desenvolvemos, con nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestro lugar de trabajo, con nuestra iglesia, con cualquier lugar donde estemos, reflejemos tu carácter. Danos de tu Santo Espíritu para actuar de la manera correcta a pesar de las injusticias. En tu nombre, amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.